Muy bien, gracias por seguir acompañándonos. Ha salido un artículo en Science sobre evolución humana. Un artículo, la autora principal se llama Marcia Ponce de León, creo que de un instituto en Suiza, si no recuerdo mal. Y el artículo tiene que ver con la evolución del cerebro humano, ¿no? Con cómo, si comparamos, por ejemplo, nuestro cerebro con el de los grandes simios, como orangutanes, gorilas, etcétera, pues bueno, se parecen muchas cosas, pero hay algunas diferencias muy marcadas, sobre todo el lóbulo frontal. Y en este artículo presentan un estudio de las primeras especies humanas, cómo ha evolucionado, o sea, no se sabe cómo ha evolucionado nuestro cerebro, ¿no? Cómo ha cambiado, en qué momento se produjeron esas diferencias con el de estos otros primates, en qué momento de la evolución, si todos los homos, todas las especies de homo ya, digamos, tenían esos lóbulos frontales desarrollados, o si eso fue algo que vino después. Y aquí arrojan luz sobre ese tema. Creo que, Alberto, tú lo comentaste en la radio, ¿verdad? Este Sí, artículo. yo es que a mí me ha gustado mucho este artículo, me ha parecido muy interesante porque creo que te permite como mirar por una cerradura a algo que es muy difícil de ver, que es la evolución de un órgano blando como el cerebro. Claro, el cerebro nos interesa especialmente porque tiene que ver con la inteligencia. Nadie se preocupa especialmente porque no conozcamos muy bien la evolución del estómago de no sé qué animal, pero que es verdad que la conocemos muy poco o nada, porque los órganos blandos no fosilizan y entonces no te enteras de cómo evolucionan. Pero claro, el cerebro es una de las piedras angulares que se supone que ha hecho que los humanos seamos humanos, ¿no? Entonces, Pero el cerebro tiene la ventaja de que está metido, está encapsulado dentro de una cavidad que sí es dura, ¿no? Al contrario que el exacto. estómago. Exacto, efectivamente. Entonces, este artículo lo que hace, y eso tampoco es nuevo, esta técnica ya se venía utilizando, lo que han encontrado en este artículo es una signatura muy clara y muy útil en este sentido. Lo que hace este artículo es utilizar las marcas que el cerebro deja en la parte interior del cráneo para intentar ver cómo ha ido evolucionando el cerebro en las diversas especies. Y para entender esto, bueno, todos tenemos en la cabeza que todos Un tenemos en la cráneo. cabeza. Sí, exacto. Todos tenemos en la cabeza un cerebro y ese cerebro sabemos que tiene como una especie de subidas y bajadas, ¿no? Las circunvoluciones, esta especie como de pliegues que tiene el cerebro que están separados por surcos, ¿no? Entonces, esta geografía en forma de circunvoluciones y surcos nos permite como mapear el cerebro, ¿no? Y decir, pues mira, esta región es muy grande porque entre el surco no sé qué y el surco no sé cuántos hay no sé cuántos centímetros. Entre este otro hay no sé cuántos centímetros. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría realmente es tener ese mapa del cerebro, pues de un neandertal o de un Homo habilis o de, bueno, o ya puestos de un dinosaurio, también estaría bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este artículo? Lo que hacen es aprovechar que algunos de esos surcos dejan marca en la parte interior del cerebro para observar algunos cambios en el cerebro de especies primitivas del género Homo. Bueno, ya sabéis, esto lo digo siempre, pero me gusta siempre repetirlo, que el género Homo es un género muy difícil, porque es una especie de cajón desastre en el que la definición de lo que es una especie y lo que no es un poco arbitraria, a veces se ha guiado más por motivos históricos que por otra cosa, y el ejemplo más, en mi opinión, más interesante, hay dos ejemplos muy importantes. Homo habilis podría ser un Australopithecus sin ningún problema. O sea, tú podrías poner Homo habilis en el género Australopithecus y aquí nadie se podría quejar, pero por motivos históricos, porque históricamente cuando apareció parecía más avanzado, pues está en el género Homo. Y la segunda es Homo erectus. Homo erectus, que es súper interesante porque es una especie con una vida muy larga. Vive entre hace 2 millones de años, cuando aparece en África, y hace 100.000, cuando desaparece en el sudeste asiático, en Java. Entonces, claramente, Homo erectus no es una especie en el mismo sentido que Homo sapiens lo es, porque vive tanto que ha podido cambiar un montón. O sea, ya solo entre la aparición de Homo erectus y el momento que vamos a citar en este artículo, ya ha vivido más que todo Homo sapiens. Entonces, es una especie muy peculiar que contiene muchas variaciones, ¿no? Entonces, lo que hacen en este artículo es analizar diversos cráneos primitivos de Homo erectus y comparan con cómo es el cerebro de grandes primates, sobre todo gorilas, orangutanes, y cómo son otros cráneos de homos posteriores. Sobre todo neandertales, Homo sapiens primitivos y algún Homo erectus también posterior. Eh,
Entonces, esto, por desgracia, no se puede hacer a nivel de todo el cerebro. O sea, este mapa del cerebro que querríamos tener no lo tenemos, ¿vale? Pero aquí han encontrado un surco en concreto que les da información sobre el desarrollo del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte que tenemos justo detrás de la frente. Los que me están viendo en YouTube me están viendo, los que me están escuchando, pues la parte del cerebro que hay, si atravesamos la frente con una línea imaginaria, no con nada real, pues eso es el lóbulo frontal, ¿vale? Y el lóbulo frontal está relacionado con ciertas tareas importantes, por ejemplo, parte del lenguaje se procesa ahí, la toma de decisiones se procesa ahí, la planificación a largo plazo se procesa ahí. O sea, son como tareas muy crudas, pero muy importantes para el nacimiento de la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte relevante? Nosotros en los cráneos lo que vemos con poca dificultad, lo que vemos fácilmente, son las suturas. Las suturas son el límite entre los diversos huesos del cráneo. El cráneo tiene varios huesos, los más importantes son el frontal, justo en la frente, el parietal, que es, digamos, la parte de arriba del cerebro. Los huesos del cráneo son los importantes que nos interesan ahora, el frontal, que es el que tenemos justo en la frente, el parietal, que está justo atrás de ese, es digamos, la parte de arriba de la cabeza, el temporal, que son los de los lados, y el occipital, que es atrás del todo, digamos, la nuca, donde nos pegan las collejas. Entonces, la separación entre el parietal y el frontal, que sería algo que nos pasa como donde ya tenemos un pelo, o sea, bueno, esto también depende de si la gente está más calva o menos calva, pero digamos que quedaría un poquito por detrás, un poquito más en el pelo que el límite entre la frente y el pelo, digamos. Esa sutura nos sirve de punto de referencia para ver dónde están las marcas del cerebro, que es lo importante. Nosotros esa sutura la podemos ver en cualquier cráneo bien conservado. Si el cráneo no está bien conservado, pues no. Pero las suturas se ven en cualquier cráneo. Lo que no se ve en cualquier cráneo son las marcas que el cerebro ha dejado en la parte de dentro. Entonces, estos investigadores lo que encuentran es que en los cerebros de los grandes simios, sobre todo gorilas o orangutanes, hay uno de estos surcos del cerebro que atraviesa esa sutura por el centro. Se llama el surco precentral, ¿vale? Este surco precentral en los cerebros de los gorilas pasa justo por debajo de esa sutura, mientras que en el cerebro de Homo sapiens, en el nuestro, no intersecta la sutura en ningún momento y está más atrás. Y eso se debe a que el lóbulo frontal de Homo sapiens es más grande que el de un gorila. Ha crecido la parte de la frente y eso ha echado para atrás todas las otras partes del cerebro, ¿vale? Entonces, esto ellos lo utilizan como signo característico del crecimiento del lóbulo frontal. Y lo que hacen es buscarlo en los cráneos de estos homininos antiguos. Y en concreto, sobre todo el paper, la información nueva que tiene es el análisis de los cráneos de Dmanisi, que son unos cráneos de Homo erectus de 1,8 millones de años de Georgia, no de África. Son ya de una población de Homo erectus que había salido de África. Bueno, la clasificación de Homo erectus, por cierto, es compleja, porque Homo erectus se definió en Asia, se definió en Java, luego se definió otra especie en África y se dieron cuenta de que en realidad eran básicamente la misma, y después se descubrieron estos cráneos en Georgia, que a veces se les llama Homo georgicus, pero que en realidad también es Homo erectus, ¿vale? Entonces, lo que han hecho es coger estos cráneos que representan una etapa bastante primitiva de Homo erectus y han visto dónde está el surco precentral con respecto a la sutura esta del cráneo. Y lo que han visto es que en estos Homo erectus primitivos el surco precentral intersecta la sutura. Por lo tanto, lo mismo que vemos en orangutanes y en gorilas. ¿Esto significa que entre el antepasado común de orangutanes y nosotros y el Homo erectus no ha sucedido nada en el cerebro? Hombre, no significa eso. Pero parece razonable pensar que si vemos en gorilas esa sutura, ese surco que intersecta la sutura, y también lo vemos en Homo erectus, pues no muchas cosas habrán cambiado. Entonces se interpreta como que ese cerebro es un cerebro primitivo, entre comillas, con respecto al de Homo sapiens, que tiene el lóbulo central más crecido, el lóbulo frontal más crecido. Entonces, una vez descubierto esto, eso es muy interesante, porque han descubierto unos cerebros que se parecían a los de grandes simios. Ahora la pregunta es, ¿cuándo esos cerebros empezaron a parecerse?
a los cerebros de Homo sapiens moderno. Entonces han cogido otros restos de Homo erectus y han empezado a buscar la marquita del surco precentral. Y han visto que hace alrededor de 1,5 millones de años, por lo tanto, como 300.000 años después de los cráneos de Dmanisi, de los cráneos de Georgia, el surco precentral empieza ya a no intersectar con la sutura. Y si te vas después de eso, te vas a hace 1,2 millones de años, ya no intersecta con la sutura en ningún caso. Con lo que en ese momento, hace aproximadamente 1,5 millones de años, es cuando estaba creciendo fuertemente el lóbulo frontal y estaba convirtiéndose en algo más parecido al lóbulo frontal que tenemos hoy en día nosotros. Que esto me parece espectacular, porque es increíble. Es que esa evolución llevó del orden de esos 300.000 años, de 300 a 500.000 años. Sí, exacto. Piensa que en realidad es muy difícil establecer cuánto tiempo se tardó, porque posiblemente había mucha variedad intraespecie. Es decir, claro, nosotros tenemos los cráneos que tenemos y representan un muestreo bastante imperfecto de lo que Homo erectus era. Entonces, es perfectamente posible que a la vez convivieran poblaciones de Homo erectus con un cerebro más primitivo anatómicamente y poblaciones de Homo erectus con un cerebro anatómicamente más moderno. Eso es perfectamente plausible y probablemente ocurrió. Entonces, lo que se hace es, con los cráneos que tenemos, en los que podemos ver el surco, porque el surco no se ve en todos los cráneos, pues establecemos esta cronología. Y parece que el momento clave es, pues eso, alrededor de 1,5 millones de años. Quizá empezó un poquito antes, quizá culminó un rato después, pero se ve claramente, y además, gracias precisamente a que tenemos cráneos de Homo erectus de muchas épocas distintas, podemos ver esto. Pero a la vez hay que tener cuidado porque ahí se establece un sesgo. La mayor parte de los cráneos de Homo erectus que tenemos posteriores a hace 1,7 millones de años, o bien son de África, o bien son de Java. Hay muy pocos cráneos de Homo erectus de otro sitio. Y Homo erectus ya estaba en otros sitios del mundo, como muestran los cráneos de Georgia, ¿no? Entonces, realmente nuestra información en ese sentido es incompleta. Vemos que efectivamente parece que la evolución del cerebro empezó en África, porque se ve en algún cráneo africano que ese surco ya no intersecta tanto con la sutura. Luego se vuelve a ver en los cráneos del sudeste asiático y no estamos muy seguros de lo que ocurría en poblaciones de otras partes del mundo que debía de haberlas. Incluyendo Europa, por ejemplo. O sea, no sé cuál es el Homo erectus más antiguo que se ha encontrado en Europa. No creo que sea de esta época. Debe de ser bastante posterior. Debe de ser más bien alrededor de hace 1 millón de años. Pero es posible que hubiera Homo erectus en esta época en Europa y no tengamos fósiles de ellos, ¿no? Claro, tendemos a ver estas cosas como una línea temporal continua, pero realmente no es una línea, es un árbol. Exacto. Lo que diferentes ramas tenían diferentes características y nosotros pues tenemos una muestrita aquí, otra muestrita allá y con eso nos hacemos una composición, ¿no? Y sobre todo, es muy importante en Homo erectus. A mí me encanta esta especie porque es muy compleja, sucedieron muchas cosas, pero hay que pensar que solo en el tiempo que estamos diciendo, entre los cráneos de Georgia y cuando ya se observa claramente un lóbulo frontal más desarrollado, porque el surco y la sutura no intersectan, en ese tiempo ya pasa el doble de lo que ha vivido Homo sapiens. O sea, es que es muy largo el tiempo y han pasado muchas cosas en esa época. Esa época, de hecho, coincide con el primer uso del fuego de manera consciente, que, bueno, hay mucha discusión al respecto de cuándo fue, pero digamos que se puede trazar a hace 1,7, 1,6 millones de años y luego se va viendo que cada vez se utiliza de manera más común y se suele dar por domado el fuego, entre comillas, ya hace menos de 1 millón de años. Pero es evidente que se venía usando desde hace mucho antes de eso. Entonces, ¿cuál fue la influencia de estos desarrollos en el cerebro en este tipo de habilidades? Pues es algo que habrá que ir mirando a medida que tengamos más datos, pero va a ser muy difícil de hacer. Los autores de este artículo hacen una cosa que me parece como muy sugerente, no sé si decir que es algo más que sugerente. En la industria lítica de Homo erectus, es decir, en la tecnología de aparatos de piedra que ellos hacían, se ve un cambio. Industria lítica, es que me encanta. Es que se llama así. Es un nombre muy bonito, pero que si no te explican lo que es, parece que sean palabras un poco arcanas, ¿no? La industria lítica. La industria lítica. Para decir que hacían cosas con piedra. Eso es. Pues, básicamente, la
la morfología de los instrumentos de piedra que utilizaban, se ve un pequeño cambio que emerge de África hace 1,7 millones de años. Los primeros aparatos de piedra se llaman de modo 1 y los segundos de modo 2. Los de modo 1 se siguen usando en muchos sitios del mundo, porque recordemos que las primeras poblaciones que salen de África usaban el modo 1. El modo 2 se inventa en África y cuando esas poblaciones salen de África, entonces se va extendiendo también por el mundo. Bueno, pues es sugerente y es como muy, muy goloso ver la correlación, porque es básicamente la misma época. Hace 1,7, hace 1,6 millones de años, pues con los errores grandes que tenemos respecto a esto, yo he dado la cifra de hace 1,5, pero me vale 1,6 sin ningún problema. Entonces, bueno, es muy tentador decir que quizá estuvo relacionado, ¿no? Que quizá esos cerebros que tenían más capacidades también les permitían hacer aparatos más sofisticados, diferentes, por lo menos. Yo tengo que confesar una cosa, admiro la madurez con la que tú hablas de estos temas, ¿no? Porque es que esto es muy pueril, pero lo voy a confesar, a mí hablar de Homo erectus me da risa. Pero bueno, sobre todo oírte decir que duró mucho y que todo esto es sugerente, pero bueno, en fin. Te va a sacar una tarjeta amarilla, ¿eh? O roja, No, por lo menos. Voy a dejar que Homo erectus le saque la tarjeta amarilla. Pero una pregunta, esto, no sé si, supongo que tenemos más registros de cráneos que de cosas como manos, ¿no? Porque siempre nos han dicho los paleontólogos esto de que seguramente el desarrollo del cerebro fue muy unido al desarrollo de la mano, del pulgar oponible, de la capacidad de manipular objetos y de crear herramientas. Supongo que no podemos correlacionar esto con el desarrollo de la mano, no tenemos tantas muestras. Yo creo que de lo que más tenemos en general son falanges y dientes. Falanges y dientes hay en gran cantidad. Manos articuladas, sospecho que pocas o muy pocas. Manos desarticuladas por completo y esparcidas a lo largo de 10 metros cuadrados, pues a lo mejor tenemos unas cuantas más. No, es muy difícil eso, efectivamente. Y los cráneos no son especialmente abundantes tampoco, ¿eh? Los cráneos, no sé si será porque se aplastan y se terminan convirtiendo en trocitos pequeñitos, porque tienen dentro un cerebro que es muy goloso y a los animales les puede gustar mucho porque hay mucho alimento en un cerebro, pero la verdad es que los cráneos no son particularmente abundantes. Entonces, creo que es muy difícil hacer esa correlación ahora mismo. A lo mejor si alguien hace un trabajo muy dedicado de recoger lo que sabemos de la articulación de la mano y todas estas cosas, a lo mejor se podría hacer algo, pero no parece que sea un trabajo evidente, que vaya a salir pasado mañana, digamos. Sí, estaba pensando en lo que dices, ¿no? De que igual el cerebro es frágil, el cráneo es frágil porque tiene un hueco grande dentro, ¿no? Entonces, no es lo mismo pisar un hueso que lo pisas y está apoyado en algo firme que pisar un cráneo y, claro, tiene un hueco, ¿no? Lo aplastas, ¿no? Fácilmente. No solo eso, es mucho más difícil enterrar un cráneo porque es tridimensional. Claro. Una mano es plana, por lo menos, y se le echa encima una cosa, pues mira, ya nadie la ve. Pero un cráneo es tridimensional, entonces enseguida va a quedar a la vista. Vale. Muy bien. ¿Alguna cosilla más que comentar sobre esto? No sé, a mí me parece espectacular y yo animo mucho a los oyentes a que busquen información sobre Homo erectus porque es súper interesante. O sea, es que piensen que estos señores seguían viviendo en Java hace 100.000 años. Y hace 100.000 años había Homo sapiens por el mundo, porque ya habían salido algunas poblaciones de Homo sapiens, nosotros no. O sea, nosotros no somos hijos de esas poblaciones, pero había poblaciones de Homo sapiens que habían salido de África. Había neandertales por el mundo y había Homo erectus en África y estaban los denisovanos. O sea, que esa época, hacer un viajecito hace 120.000, 130.000 años, ir por ahí entrevistando a la gente, por favor, eso cuando tengamos una máquina del tiempo hay que hacerlo. Neandertales por el mundo suena totalmente a programa de televisión. Sí. No, y bueno, ahora han sacado un libro, ¿no? De hablando un neandertal con un Homo sapiens. Lo ha sacado Arzuaga, pues, ¿no? No lo conozco. No, o Bermúdez de Castro con un periodista. Y yo no lo he leído todavía. Ha salido hace poco. Claro, a veces es que pensamos que nos imaginamos ahí una especie de sabana con 5 o 6 grupos y un grupo de erectus, un grupo de diferentes tipos de homínidos y homininos, y en realidad estaban separados por miles de kilómetros, ¿vale? Unos estaban en el sudeste asiático, otros estaban en España, en la península ibérica, otros estaban en el centro de África, en el sur de África, o sea, era muy complicado y estaban muy separados unos de otros, ¿no? Y yo creo que otra cosa que también
es que hay que decirlo todas las veces que podamos, es lo importante que es la variedad intraespecie. Es decir, que tendemos a pensar Homo erectus es esta cosa, o Neandertal es esta cosa, o Homo sapiens antiguo es esta cosa. Y luego, en realidad, dentro de esos mismos grupos había una variedad grande. Y te encuentras con cosas como Homo naledi, que Homo naledi tiene unas manos súper modernas y un cráneo súper antiguo. Entonces dices, ¿por qué sucede esto? Pues a lo mejor sucede porque los límites entre especies no eran tan restringidos como nosotros pensamos, seguramente porque tenemos pocos fósiles. Y si tuviéramos un muestreo más representativo de las poblaciones, pues veríamos que a lo mejor las poblaciones que vivían en África hace 2 millones de años, pues igual eran mucho más variadas de lo que tenemos en mente. Sí, ese es el gran sesgo que tenemos muy poquitos huesos y muy dispersos y muy mal conservados en general. O sea que muchas de las especies que consideramos diferentes podrían ser la misma especie. Exacto. Sí, ya os digo, yo cuando empecé a leer sobre Homo habilis y realmente ves el tamaño del cráneo, ves las características de las manos, es que en realidad es un Australopithecus más epsilon. O sea, es un Australopithecus más un poquito, pero en realidad se parece mucho a Australopithecus. Simplemente por el momento en que se descubrió, por el hecho de estar asociado a herramientas, por una serie de cosas que no son disparates, o sea, que no es que esté mal clasificado Homo habilis, pero que podría estar clasificado de otra manera, ¿sabes? Que es muy difícil el género Homo, es muy complicado.